Vamos con el cuarto capítulo de Introducción a Docker. Como hemos visto en los capítulos anteriores, un contenedor de Docker es una entidad aislada. Por eso mismo no tiene acceso a los ficheros que están en la máquina host. Además, cuando un contenedor es eliminado, todos los cambios que se han realizado en los distintos ficheros dentro del contenedor se pierden. Entonces, ¿cómo damos acceso a un contenedor a los ficheros que están en la máquina host? ¿Y cómo persistimos los cambios que se realizan en un contenedor una vez este se ha eliminado? Con volúmenes de Docker. Mi nombre es Pau Gasol y estás en Docker para programadores. En este capítulo primero empezaremos hablando de dos problemas que tienen los contenedores de Docker. Se trata de la persistencia en un contenedor. Si queremos especificar el directorio del host donde queremos guardar los cambios o no. Según eso tendremos dos soluciones, o los bind mount o los volúmenes en sí. Después veremos cómo se crean, cómo se pueden ver y cómo se pueden eliminar volúmenes. Y finalmente, cómo usamos volúmenes y bind mount con Docker Run. Como hemos visto en capítulos anteriores, un contenedor es un proceso aislado con su propio árbol de ficheros. Sí, soy un poco pesado, pero es muy importante entender esto. Además, si tú has realizado alguna modificación dentro de un fichero dentro del contenedor, cuando el contenedor se elimine, estos cambios se perderán. Si por ejemplo tuvieras un MySQL en un contenedor de Docker en tu máquina, realizaras unos inserts, unos updates y después pararas el contenedor y lo eliminaras, todos esos cambios se perderían. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Cómo podemos actualizar los ficheros que están dentro de un contenedor pero los estamos editando desde nuestra máquina mientras estamos desarrollando? Y el segundo sería, ¿cómo guardamos datos? Por ejemplo, con MySQL, ¿cómo podríamos persistirlos? De manera que cuando volvamos a levantar otro contenedor con MySQL pudiera tener los cambios que nos realizamos anteriormente. Vamos a ver las dos opciones que nos ofrece Docker. La primera se trata de la persistencia especificando un directorio del host. Pongamos un ejemplo. Tenemos nuestra máquina host con su árbol de ficheros y tenemos un contenedor, en este caso por ejemplo tenemos una imagen de Node, el cual también tiene acceso a un árbol de ficheros dentro del contenedor. Si te fijas, son dos árboles de ficheros distintos. Entonces la cuestión está, ¿cómo podemos sincronizarlos? Lo que queremos es que el contenedor de Node tenga acceso a la carpeta src del proyecto que estamos editando. Esto lo hacemos con el bind mount. Bind mount no es más que mapear un directorio de la máquina host a un directorio dentro del contenedor. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos mapear el directorio home pau repo de la máquina host con el directorio app dentro del contenedor de Node. Esto lo que haría es que cuando hagamos un cambio en la máquina host, el cambio se ve reflejado dentro del contenedor. Y si además hiciéramos un cambio dentro del contenedor, el cambio se vería reflejado en la máquina host. Te pongo un ejemplo de cada caso. El primero es cuando hacemos un cambio en el código desde la máquina host, este cambio se verá reflejado dentro del contenedor. El segundo caso, cuando un cambio se produce dentro del contenedor y se reflejará en nuestra máquina, podría ser cuando, por ejemplo, con el contenedor de Node, hacemos npm install, es decir, instalamos alguna dependencia de JavaScript. Ambos casos son interesantes porque lo que permiten es tener sincronizados un directorio de la máquina host con un directorio dentro del contenedor. El otro caso de persistencia que nos ofrece Docker es cuando no queremos especificar un directorio del host. Es decir, nos es igual dónde de la máquina host Docker guardará los cambios que realicemos dentro del contenedor. Supongamos que tenemos una imagen de MongoDB y levantamos un contenedor de MongoDB. Al realizar unos cuantos updates, unos cuantos inserts, se generan unos cambios que están dentro del contenedor. Pero cuando el contenedor es eliminado, estos cambios desaparecen. Para poder persistir estos cambios del contenedor, se tendrán que guardar ficheros en la máquina host. Pero en este caso nos es indistinto en qué directorio del host queremos guardar estos datos. En este caso lo que haríamos es generar un volumen de Docker. Por ejemplo, en este caso le llamaremos datos-mongo. Siempre hay que asignar un nombre a un volumen. Después levantaríamos un contenedor de MongoDB y lo que haríamos es mapear el volumen que hemos generado antes con un directorio dentro del contenedor. De esta manera, cuando realizamos un cambio en el contenedor, este cambio automáticamente también se guarda en el volumen. Así podríamos ir haciendo. Y si ahora destruyéramos el contenedor, fíjate que los cambios están persistidos en el volumen. Cada cambio es una línea de estas horizontales. Si ahora volviéramos a levantar el contenedor y mapeáramos igual el volumen con la carpeta dentro del contenedor, este contenedor iría cogiendo todos los cambios que hay en el volumen, es decir, en la base de datos de MongoDB tendríamos los mismos documentos que teníamos antes de eliminar el contenedor anterior. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Vamos a ver un ejemplo de bind mount.
Recordamos que bind mount es cuando queremos sincronizar un directorio de la máquina host que nosotros conocemos con un directorio dentro del contenedor. Pues ahora levantaremos un contenedor, lo haremos que sea interactivo, por eso el -it y el comando que lanzaremos dentro del contenedor será sh, y el parámetro -v, que en este caso es root absoluta users pablito, la carpeta actual de mi terminal, con /var, que será la carpeta dentro del contenedor. Una vez el contenedor está levantado, me desplazo a la carpeta var. Y ahora aquí es donde sucede la magia. Si yo creo un fichero desde el contenedor en la carpeta /var y ahora abrimos nuevo terminal de la máquina host, hacemos ls-la y fíjate que aquí tengo el fichero hola que acabo de crear desde el contenedor. Además puedo comprobar cuál es su contenido y debería ser el mismo que hemos generado en el contenedor. Y ahora puedo añadir una línea a este fichero de manera que lo estoy editando desde la máquina host. Y si ahora volvemos al contenedor de Docker, veremos que el contenido se actualiza con el contenido que hemos generado desde la máquina host. Veamos ahora el mismo ejemplo, pero con volúmenes. Te recuerdo que el volumen no especifica ningún directorio de la máquina host. Por lo tanto, le indicamos a Docker que nos es indistinto dónde a la máquina host persista los datos. El primer paso será crear el volumen. Podemos comprobar qué volúmenes existen en nuestra máquina con docker volume ls. Perfecto, ahora levantamos un contenedor usando este volumen. Fíjate que en el parámetro -v ahora no le paso un directorio absoluto, sino que le paso el nombre del volumen que he creado. Por lo tanto, los nombres de volúmenes no pueden empezar nunca con la barra. Nos desplazamos a la carpeta var, es la que está mapeada con el volumen. Ahora generaremos un fichero hola con el contenido hola mundo, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Nos aseguramos que el archivo exista con este contenido, paramos el contenedor y como tenía --rm, este contenedor ha sido eliminado. Vamos a ver ahora qué pasa cuando volvemos a levantar un contenedor usando este volumen y cuando lo hacemos sin volumen. En el primer caso deberíamos encontrar el fichero, en el segundo no. Volvemos a levantar un contenedor con el volumen mapeado a la carpeta var. Nos desplazamos a la carpeta var y si inspeccionamos el contenido de un archivo que se llame hola, nos dará hola mundo, que es el fichero que habíamos creado previamente, con un contenedor distinto a este. Volvemos a parar y por lo tanto a eliminar este contenedor y ahora levantamos un contenedor de la misma imagen, pero no usamos el volumen. Nos desplazamos a la carpeta var, que es donde teníamos antes el volumen, y si hacemos ls-la, en este caso no existe el fichero hola, porque este fichero estaba en el volumen. Los otros contenedores, al estar mapeados con el volumen, adquieren este fichero, pero cuando no lo mapeamos, obtenemos los ficheros que están por defecto en la imagen. Para cerrar el capítulo, la idea con la que quiero que te quedes es que los contenedores de Docker tienen dos limitaciones por lo que respecta a los ficheros. Desde el contenedor no se puede acceder a los directorios de la máquina host y los cambios que se produzcan en un contenedor no se persistirán cuando éste sea eliminado. Docker nos ofrece los volúmenes como solución a estas limitaciones. Le tenemos que indicar si queremos sincronizar un directorio dentro del contenedor con un directorio de la máquina host o si lo que queremos es persistir los cambios que se produzcan dentro de un directorio del contenedor, pero nos es indiferente dónde lo guarde de la máquina host. Si quieres practicar con Docker y volúmenes, recuerda que tienes a tu disposición el repositorio de GitHub con distintos ejercicios. Y ahora ya puedes practicar con los ejercicios que están en la carpeta volúmenes. Y cualquier duda que tengas, puedes dejarla en los comentarios o enviarme un mensaje por LinkedIn. Te dejo en la descripción del vídeo mi perfil. Y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para próximos capítulos. Concluiremos con la introducción a Docker hablando de imágenes y cómo crearlas. Y haremos workshops de Docker con ejercicios basados en casos reales. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Docker para programadores.